Era solo otra noche tranquila, de esas que pasan desapercibidas. Estaba recostado en mi sofá, en la base, a mitad de una cerveza tibia, dejando que la repetición de una serie policíaca se filtrara en la pantalla. Mi cerebro funcionaba en piloto automático, solo estática y el leve zumbido del aire acondicionado. Entonces sucedió, con un fuerte golpe, ni el toque cortés de un vecino, ni un golpe que pudiera ignorarse. Era un martilleo agudo y frenético que rompía el silencio, y eran las 2 de la madrugada. En el ejército se aprende rápido. Nada bueno viene después de la medianoche. Me quedé paralizado, con todos los nervios a flor de piel, la botella todavía en la mano. Una segunda ronda sacudió la puerta con más fuerza. Urgente. Mi primer pensamiento. Problema. Mi segundo. Alguien sabía exactamente dónde encontrarme. Dejé la cerveza, me puse la sudadera, me dejé caer en la silla y crucé la habitación con pasos lentos y mesurados. Me llamo Hazel Morgan, capitana de la Policía Militar del Ejército de EE. Años de entrenamiento te mantienen firme incluso cuando se te acelera el pulso. Aún así, mi mano permaneció cerca del cerrojo más tiempo del que me gustaría admitir. Me acerqué a la mirilla. Solo había sombras y el contorno distorsionado de una figura balanceándose. Entonces una voz resonó en la madera, como la de un caballo desesperado. Hazel, por favor, abre. Se me encogió el estómago. Samantha, mi hermana menor, a la que no había visto en meses, desde que la familia se desintegró. Abrí el cerrojo y abrí la puerta. La luz del pasillo la iluminaba. Tenía el pelo pegado a la cara, un ojo hinchado y cerrado, abrazando a su hija, Laya. La silla de ruedas de Laya se atascó contra el umbral. La niña se agarraba al reposabrazos con tanta fuerza que los nudillos palidecieron. A Samantha se le doblaron las rodillas. La sujeté con un brazo mientras tiraba de la silla con el otro. Se desplomó sobre mí, con la chaqueta abierta y la camisa rasgada. El olor a sudor, miedo y un tenue color cobre me golpeó de golpe. Cerré la puerta de golpe con el corazón latiéndome con fuerza. El modo entrenamiento se activó. Ponerlos a salvo, evaluar las lesiones, asegurar el perímetro. Pero antes de que pudiera moverla al sofá, mi teléfono vibró en la encimera. Un nuevo mensaje. De Evelyn Reed, nuestra madre. Lo abrí de golpe. No la salves. Se lo merece. Por un instante, la habitación se inclinó, las palabras se difuminaron. Evelyn, la mujer que nos crió en la familia Mantra, me acababa de ordenar que dejara que mi hermana sangrara en el suelo. Dejé el teléfono boca abajo, con la mandíbula tan apretada que me crujían los dientes. El peso de Samantha se hundió aún más contra mí, y un gesto bajo se le escapó de los labios. Laya me miró con los ojos abiertos, aferrada a un collar de plata como si fuera el último hilo que la unía. No hay problema, murmuré, más para mí que para nadie. Es la última persona a la que llamaría. Acomodé a Samantha en el sofá, agarré la manta y la cubrí con ella, temblorosa. Mis manos estaban firmes, pero por dentro se avecinaba una tormenta. Algo se había roto esa noche, y fuera lo que fuera, sabía que este golpe no era solo un problema, era una guerra dentro de mi propia familia. Las palabras en mi teléfono aún me quemaban en la cabeza, pero no había tiempo para pensarlo. Samantha se resbalaba, su cuerpo temblaba bajo la manta, su respiración era irregular. La silla de hila chirrió al acercarse, sus pequeñas manos aferradas a la cadena de plata como si fuera lo único que la mantenía en pie. Me agaché, intentando que mi voz sonara tranquila. Aquí están a salvo, les dije, aunque el silencio fuera de mi puerta se sentía demasiado denso, demasiado vigilante. Saqué el botiquín de campaña de debajo del fregadero. Hábito, memoria muscular. Años de remendar soldados habían convertido los movimientos en algo natural. Corté la tela de la camisa rota de Samantha. Las tijeras se mantenían firmes en mi agarre, aunque tenía la mandíbula apretada. Oscuros moretones se extendían por sus costillas, horribles marcas bajo la piel pálida. Un corte superficial se dibujaba a lo largo de su costado. Aún no es fatal, pero un movimiento en falso podría serlo. Quédate conmigo, Sam, murmuré. Hizo una mueca, agarrándome la muñeca con una fuerza sorprendente. Tenía los labios agrietados, la voz apenas áspera. No llames a mamá. No pienso hacerlo, dije. Mis manos seguían moviéndose. La presión antiséptica de la gasa, rápida, eficaz, pero por dentro la ira se enroscaba, ardiente y aguda. Nuestra madre quería que abandonara a su propia hija. Quería que me quedara allí, observando sin hacer nada. Eso no iba a pasar.
La habitación olía a toallitas con alcohol y a miedo. Laya permanecía en silencio, con los ojos muy abiertos, la cadena brillando en sus puños. Su mirada no se apartaba de su madre. Mi instinto me decía que esto no había terminado. Ese peligro aún rondaba al otro lado de las paredes. Demasiado silencio, demasiado expuesto. Necesitaba refuerzos. Saqué el teléfono del bolsillo, con el pulgar ya sobre el teclado. Emergencia del condado de Porter, contestó el operador tras el primer timbre. Mi hermana acaba de llegar a mi apartamento, dije, manteniendo un tono preciso. Está herida, probablemente por agresión doméstica. Niño presente, discapacitado, de 8 años. Necesitamos una ambulancia ya. Me pidieron la dirección, la di. Cada pregunta profundizaba en su estado, las posibles armas, la ubicación del sospechoso. Mi mirada recorrió las ventanas, la puerta, cada sombra. Años de entrenamiento nunca te abandonan. Samantha se movió, con los ojos entreabiertos y la respiración entrecortada. Avellana, susurró con una voz pesada que me puso la piel de gallina. Es más grande de lo que crees. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas como la promesa de tormentas que aún se avecinaban, y supe que tenía razón. El sonido de la sirena atravesó la noche mientras la ambulancia se alejaba. Luces intermitentes, pero ningún sonido. Me senté atrás, con una mano apoyada en la camilla para estabilizar a Samantha y la otra cerca de la silla de Laya. Los nudillos de la chica aún estaban blancos alrededor de la cadena de plata. No había dicho ni una palabra. Su silencio era más fuerte que la sirena. En el hospital militar, las luces fluorescentes se extendían por los pasillos estériles, demasiado brillantes, demasiado limpias. Llevaron a Samantha en silla de ruedas a una sala de reconocimiento mientras yo la registraba con mi identificación. La enfermera miró el parche del uniforme en mi manga y me dejó pasar sin protestar. Laya se quedó pegada a mi lado, su silla chirriando contra el suelo pulido. La voz del médico era profesional y cortante, enumerando lesiones. 2 costillas fracturadas, hematomas profundos, posible hemorragia interna, palabras que había oído cientos de veces en informes posteriores a la intervención. Pero no era un soldado rescatado del campo de batalla, era mi hermana. Cuando el personal salió, Samantha me extendió la mano, temblorosa. Hazel, soy Kyle. Abrió los ojos apenas lo suficiente para ver si la escuchaba. Lleva años robando los cheques de Hila. Mamá lo sabe. Dice que debería estar agradecida de que no se haya ido todavía. Las palabras me cayeron como un puñetazo. Kyle Merrick, su esposo, y Evelyn, nuestra madre, estaban de pie a su lado, ayudándolo. Sentí una opresión en el pecho. La furia me rozaba la calma. Abrí mi portátil allí mismo, en la habitación del hospital. El brillo de la pantalla me iluminaba el rostro con una luz tenue. Con los documentos de autorización de Samantha, busqué los números de ruta de sus cartas de prestaciones. En cuestión de minutos, las transacciones aparecieron en la pantalla. Resorts en Las Vegas, artículos deportivos, el depósito de un condominio en Florida. Ni un solo pago relacionado con el cuidado de Laya. Guardé capturas de pantalla. Cada línea, cada código, años y la policía me habían enseñado que la evidencia desaparece si no se bloquea rápidamente. Me dolía la mandíbula de apretarla, pero tenía las manos firmes. Entonces vibró mi teléfono. Número desconocido, una línea de texto. Retrocede o perderás tus galones. Me quedé mirando la pantalla, con el pulso latiéndome en los oídos. Ya no se trataba solo de violencia doméstica. Era robo, fraude, intimidación y mi propia carrera en juego. Me guardé el teléfono en el bolsillo, miré a Samantha y luego a Laya, que seguía agarrando la cadena. Eligieron al soldado equivocado para amenazar, dije en voz baja, y lo decía en serio. La amenaza aún brillaba en la pantalla de mi teléfono cuando la puerta de la habitación del hospital se entreabrió. Por un instante, esperé a otro desconocido con malas intenciones. En cambio, era Clara Whitmore, una civil vestida de acero en su postura. Había trabajado con ella una vez en un caso de violencia doméstica que se enredó con la jurisdicción militar. No perdió el tiempo. He oído que tienes un lío, dijo, deslizando una carpeta de cuero sobre el mostrador. Su mirada se dirigió a Samantha, pálida bajo las luces del hospital, y luego a Laya, agarrando su cadena como si fuera un salvavidas. Vas a necesitar algo más que gasa y arena. Necesitarás la ley. Asentí, con la mandíbula aún apretada. La reputación de Clara no se basaba en la compasión,
se basaba en los resultados. Kyle ha estado agotando las prestaciones por discapacidad destinadas a Laia. Mamá lo apoya. Claire chasqueó la pluma. Entonces nos movemos rápido. Petición de orden de protección de emergencia para la custodia. Si es tan atrevido como para robarle a una niña discapacitada, es tan atrevido como para intentar llevársela. No permitiremos que eso pase. Antes de que pudiera responder, otro golpe en el marco, este brusco y deliberado. El sargento Cole Ramírez entró, excompañero de escuadrón, sólido como una roca. Su mirada recorrió la habitación en un arco practicado, observando salidas, ángulos, amenazas. Recibí tu mensaje, dijo en voz baja. Se rumorea que Kyle tiene a alguien vigilando el hospital. Pensé que te vendría bien otro par de ojos. Sentí un ligero alivio en el pecho, aunque mantuve la calma. ¿Confías en tu instinto? Siempre, dijo. Luego acercó una silla plegable a la pared con una postura despreocupada y alerta. Guardia sin preguntar. Clara abrió su carpeta y me deslizó los formularios. Hazel, necesito tu declaración para respaldar la de Samantha. El rango militar le da peso. Ramírez, puedes jurar que proporcionarás seguridad. Eso demostrará al tribunal que las amenazas de Kyle son creíbles. Revisé la documentación. Jerga legal, pero la intención era clara: convertir la defensa en ataque, proteger a Samantha, escudar a Laia, arrinconar a Kyle. Antes de que siquiera entrara en la sala, Samantha se sobresaltó. Su voz se quebró, pero segura. No se detendrá. Me incliné más cerca, bajando el tono para que solo ella pudiera oír. Entonces nosotros tampoco. La mirada de Clara se cruzó con la mía por encima de la carpeta. Ramírez se acomodó junto a la puerta. Por primera vez desde aquel golpe fuerte a las 2 de la madrugada, no me sentí sola. Esta ya no era solo mi lucha, teníamos aliados. Y la guerra había comenzado oficialmente. Los formularios de Clara apenas estaban secos cuando recibió el primer golpe. Kyle solicitó la custodia. La petición describía a Samantha como inestable, imprudente, incapaz de criar a un hijo. Leer sus palabras me puso los pelos de punta. La describió como una extraña, volátil, negligente, cuando la verdad estaba escrita en los moretones de sus costillas. Y Evelyn, nuestra madre, no solo lo apoyaba, era su testigo estrella. Su declaración jurada parecía un sermón. Samantha tenía problemas emocionales, era propensa a exagerar, no sabía administrar el dinero, mentiras disfrazadas de lenguaje legal, tan hirientes. Mi propia madre juró bajo juramento destruir la credibilidad de su hija. Cerré la carpeta de golpe. ¿Quieren la guerra?, le dije a Clara. Entonces les damos una, dijo. Nos pusimos manos a la obra. Revisé todos los registros bancarios de las cartas de beneficios de Samantha, todas las capturas de pantalla de hoteles de Las Vegas y cargos de lujo catalogados y con fecha. Clara los alineó como balas en una revista. Añadí las amenazas por mensaje de texto, la que prometía que perdería mis galones si no me echaba atrás. Mi rango no solo estaba siendo amenazado, era una ventaja que Kyle creía poder usar para silenciarme. No sabía que me habían entrenado para luchar bajo fuego más intenso. Las fotos eran las más impactantes: moretones morados, piel agrietada, un ojo hinchado, todas documentadas por el personal del hospital. Pero cuando las tuve en la mano, no eran pruebas. Eran Samantha, mi hermana. Clara extendió las pruebas sobre la mesa, conectando puntos con una precisión que reconocí como la de un comandante que traza el campo de batalla. Necesitamos una pieza más, dijo. Algo que vincule a Evelyn directamente con el robo de Kyle. Ahora mismo todavía puede fingir que está preocupada. Esa pieza llegó 2 días después, envuelta en franela y con voz áspera. Arthur Jennings, el anciano que vivía al lado de Evelyn, se presentó en la oficina de Clara, con Cain golpeando las baldosas. Lo he visto, nos dijo con voz firme. Más de una vez, tu mamá cobrando cheques para esa niñita, entregándole el dinero directamente a Kyle. Se lo pregunté una vez, dijo. Mejor en mis manos que en las de Savannah. Escucharlo llamar a mi madre tu mamá me dolió más de lo que esperaba. Anoté cada palabra. Clara sonrió con tristeza. Ese es nuestro testimonio. Por primera vez sentí que la balanza se desviaba. No lo suficiente para ganar la guerra, pero sí para hacer sudar al enemigo. El testimonio de Arthur era la pieza que faltaba, y Clara no perdió tiempo en rellenarlo. En menos de una semana estábamos bajo las frías luces fluorescentes del juzgado del condado. El aire olía a papel viejo y café amargo. Kyle
Llegó con el pelo planchado, peinado hacia atrás, haciendo el papel de esposo respetable. Evelyn caminaba a su lado, con una chaqueta pastel y perlas por todos lados. La madre preocupada observándola actuar maternalmente frente a desconocidos mientras yo recordaba ese mensaje. No la salves, casi me rompes las ataduras. Nos sentamos. Clara se acercó, con voz tranquila y firme. Mantente firme, la evidencia habla más que el teatro. El juez entró en la sala de emergencias de Gable. Esta es una audiencia de custodia de emergencia. Empezaremos. El abogado de Kyle fue el primero, inventando mentiras con una facilidad refinada. Samantha era inestable, Samantha abandonó su hogar, Samantha puso a Laya en peligro. Cada frase era más venenosa que la anterior. Miré a mi hermana, frágil, magullada, pero erguida, negándose a ceder. Eso solo era fuerza. Entonces fue el turno de Clara. Se levantó lentamente, deslizando una pila de fotografías sobre la mesa. Su señoría, estos son historiales médicos e imágenes tomadas en el hospital. Moretones, costillas rotas, laceraciones. Mi clienta no abandonó a su hija, huyó de un hogar violento. El juez hojeó las imágenes con expresión tensa. Clara insistió en mostrar los registros bancarios que había sacado, donde se destacaban todos los gastos de lujo. Estos fondos provenían de las prestaciones por discapacidad de Yaya Morgan. En lugar de pagar su atención médica, financiaron vacaciones y compras de lujo. La cuenta es cotitular del demandado y su suegra, Evelyn Reed. Evelyn apretó los labios. Kyle sonrió con sorna, pero las comisuras de su boca se agrietaron. Clara dejó la última tarjeta, una pequeña grabadora, pulsó el botón de reproducción. La voz de Kyle llenó la sala. Retrocede o perderás tus galones. Mi estómago se revolvió al oírlo de nuevo, pero esta vez no era una amenaza, era una prueba. La mirada del juez se agudizó. ¿Tiene alguna corroboración? Sí, su señoría, dijo Clara. El señor Arthur Jennings, el anciano, dio un paso al frente, con voz áspera pero firme. Vi a Evelyn cobrar esos cheques y entregarle el dinero directamente a Kyle. Ella misma me lo dijo. Mejor en mis manos que en las de Samantha. El silencio era denso, roto solo por el rasgueo de la pluma del juez. Finalmente habló. Se concede la custodia temporal a Samantha Reed. Con efecto inmediato se prohíbe al señor Merrick cualquier contacto con la niña en espera de una nueva revisión. Kyle se quedó boquiabierto. El rostro de Evelyn palideció. Y por primera vez desde aquel golpe fuerte a las 2 de la madrugada, sentí que la marea había cambiado. Apenas había golpeado el mazo, supe que Kyle no se retiraría. Hombres como él nunca lo hacían. Y, efectivamente, la siguiente ola golpeó con fuerza. Clara se adentró más en los senderos de la orilla, y lo que salió a la superficie fue más feo de lo que esperábamos. Kyle no solo estaba desviando los cheques de discapacidad de Laya, estaba reclamando una calificación de discapacidad del Departamento de Asuntos de Veteranos por una lesión que nunca ocurrió, sentado bajo la tenue luz de mi portátil de servicio de cocina, archivos abiertos esparcidos por la mesa. Los registros de despliegue no coincidían con sus declaraciones, su supuesta fecha de lesión. Ni siquiera había estado en el extranjero. El fraude era descarado y arrogante, casi desafiando a cualquiera a descubrirlo. Y el nombre de Evelyn figuraba en varias transferencias avaladas. No fue una simple espectadora, fue cómplice. Clara lo remitió todo al inspector general de asuntos de veteranos. En cuestión de días, los investigadores federales ya estaban rondando. Debería haberme sentido como una victoria, pero en cambio sentí un escalofrío. Esto ya no era solo un drama familiar, era fraude federal. La reacción fue inmediata. Mi comandante me llamó a su oficina, con las persianas bajadas y una carpeta llena de papeles. No se anduvo con rodeos. Capitán Morgan, hemos recibido una queja formal. Evelyn Reed alega que ha abusado de su autoridad accediendo ilegalmente a registros financieros y utilizando su cargo para asuntos personales. Me quedé en posición de descanso con la mandíbula apretada. Señor, tengo un poder notarial otorgado por mi hermana. Todos los documentos extraídos estaban autorizados. Solo para uso civil. Observó mis dedos mientras golpeaba la carpeta. La declaración de su madre es detallada. Alega parcialidad, venganza y malversación de recursos. Mi pulso latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Puedo proporcionar la documentación, el consentimiento firmado, los testigos e incluso una declaración jurada del ayuntamiento presente durante la recolección.
un largo silencio. Finalmente, cerró la carpeta. Así te has cubierto, pero entiende que los dramas familiares han acabado con más de una carrera. No te metas en líos. No les des un arma en tu contra. Retirada. Salí de la oficina con la espalda recta, pero la rabia me hervía por dentro. Evelyn no solo le había dado la espalda a Samantha, ella intentaba desmantelar mi carrera para proteger el fraude de Kyle, mi propia madre presentando acusaciones falsas contra mí. Esa noche, otro mensaje anónimo llegó a mi teléfono. Esto no ha terminado. Retrocede o te arrepentirás. Lo guardé, lo encripté y lo añadí al creciente archivo de pruebas. Que vengan. Yo no era quien debía tener miedo. La investigación federal desmanteló la fachada y para cuando volvimos al tribunal para la audiencia final, la situación había cambiado. Aún así, entré en esa habitación con la guardia en alto. En el ejército, aprendes que incluso cuando el enemigo está acorralado, ataca con fiereza. Kyle permanecía rígido ante el traje de la mesa del acusado, con los ojos abiertos e inyectados en sangre. Evelyn estaba a su lado, con perlas alrededor del cuello como una armadura, pero su mirada se dirigía a todas partes menos a mí. Samantha se sentó entre Clara y yo, con las manos temblando solo una vez antes de apretarlas alrededor de la carpeta de pruebas que habíamos construido juntos. El juez no perdió tiempo. Clara lo expuso todo: fotos del hospital, declaraciones juradas de testigos, registros bancarios, la confirmación del fraude de la administración de veteranos. Cada pieza cayó como una bala de artillería. El abogado de Kyle protestó, se apresuró, pero ya era demasiado tarde. El patrón era innegablemente violencia, fraude e intimidación. Entonces llegó el fallo. La voz del juez resonó en la sala como el acero. Se otorga la custodia completa a Samantha Reed. Señor Merrick, se le prohíbe el contacto con la niña en espera de nuevas órdenes. Se presentarán cargos federales por fraude y agresión. Las visitas de la señora Reed a su nieta serán supervisadas únicamente. Samantha exhaló con lágrimas a flor de piel. Evelyn finalmente me miró, con el rostro pálido y los labios temblorosos, pero yo no me inmuté. Había elegido su bando. Cayó el gabel. Por primera vez en meses el aire se sentía limpio. Semanas después la vida encontró un nuevo ritmo. Samantha y Laya se mudaron a una pequeña casa en las afueras del pueblo. Ventanas luminosas, una rampa construida por voluntarios, campanillas de viento danzando con la brisa texana. Ayudé a subir cajas adentro, pero fue Laya quien tuvo la última palabra. Entró en su nueva habitación, colgó el collar de plata en un tablero sobre su cama y sonrió. «Este es nuestro lugar seguro ahora», dijo. Tragué saliva con dificultad. ¿Seguro? Esa fue la misión desde el principio. Mis propias órdenes llegaron poco después, una oportunidad para entrenar reclutas en lugar de perseguir sombras. No era un castigo, fue un respiro, una oportunidad para formar soldados antes de que siquiera tocaran el campo de batalla, y tal vez para respirar. Esa noche abrí mi maltrecho cuaderno verde, el que había llevado conmigo tanto en despliegues como en tribunales. En la primera página de una nueva sección escribí en mayúsculas: algunas batallas no se libran en el extranjero, se libran en casa, y esta vez ganamos. Muchas gracias por ver esta historia sobre la atención relativa. Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Qué parte de este viaje te conmovió más? Comparte tus sentimientos en los comentarios y dinos desde qué lugar del mundo nos ves. Tus historias y voces son muy importantes para esta comunidad. No olvides suscribirte para no perderte nunca el próximo drama familiar potente.